bienvenidos al Museo de Historia de San Luis, que es MUSAL, donde está toda nuestra historia, donde está nuestro pasado y nuestra memoria. En el ciclo de cultura que se llama Mujeres en la Historia, lo venimos haciendo desde diciembre del 2020 y hoy lo vamos a continuar, lo hemos hecho ininterrumpidamente y hoy lo vamos a continuar, y este ciclo está pensado y preparado por Cultura para visibilizar, para destacar y revalorizar a las mujeres que de distintas disciplinas que han sido protagonistas de nuestra historia. Bueno, hoy la propuesta es un diálogo entre dos grandes mujeres puntanas, como lo fueron Berta Vidal de Batini y Paula Domínguez de Bazán, en una propuesta presentada por dos investigadoras y doctoras en educación de la Universidad Nacional de San Luis, que son la doctora María Marta Garro y la doctora Sonia Riveros, a quien les agradecemos por este aporte. Cultura les agradece por este aporte a la cultura justamente, y a conocer a un poquito más de estas dos mujeres tan importantes en la historia de San Luis. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes la historia de dos mujeres que vivieron entre dos siglos, Paula Domínguez de Bazán y Berta Elena Vidal de Batini, dos mujeres que estuvieron marcadas por su época, por su tiempo, que hicieron un gran aporte a la historia cultural y educacional de San Luis. Y bueno, la idea es contarles un poco más sobre la vida, sobre las transgresiones que les tocó vivir a estas mujeres. Contame quién era Paula Domínguez de Bazán. Bueno, Paula Domínguez de Bazán, antes de empezar a hablar de Paula, quiero destacar que Berta Elena Vidal de Batini estudió en la Escuela Normal Paula Domínguez de Bazán, y ahí encontramos la primera vinculación, porque esa Escuela Normal, en el año 1906, bajo la presidencia de Alvear, pasó a llamarse Paula Domínguez de Bazán, justamente por este gran aporte de esta mujer a la educación de las mujeres. Fundamentalmente, recordemos que esa escuela ha sido cuna de maestras de innumerables mujeres que han trascendido y han sido partícipes de la cultura, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional y hasta a nivel internacional. O sea, increíbles mujeres, ¿no? Paula Juana, que así se llamaba, nació en 1806 en La Punilla. La Punilla es era una aldea, mejor dicho, porque hoy ya no es lo que era. Era una aldea en donde era lo que se llamaba el camino del Portezuelo, el portal del Portezuelo, que era como un espacio donde se vinculaban Córdoba con San Luis. Los viajeros aprovechaban para hacer posta ahí en el Portezuelo, cambiar caballos, descansar, alimentarse. Por lo tanto, yo creo que Paula, no sé qué opinás vos, debe haber estado muy influenciada por todos estos viajeros de la época, y seguramente han despertado la curiosidad de esta mujer por el tránsito de pasajeros que había en La Punilla. Ella es hija también de una familia acaudalada. De hecho, el padre, que era granadero, capitán, se llamaba el Rico de La Punilla, o sea que era un hombre que tenía tierras, y la madre pertenecía a la aristocracia española. Este matrimonio tuvo 3 hijas, y ante la ausencia de escuelas, de preceptores, de espacios edilicios, para poder educar en la provincia en esa época, no olvidemos que San Luis, además de las luchas internas, era una zona a la que llegaban malones, de repente la provincia era sitiada, saqueada.
Entonces era una provincia muy pobre en esa época. Sin embargo, los gobernadores estaban muy motivados con el tema de la educación, ¿no? Los padres en ese momento de carencias van a mandar a la escuela a Córdoba, a las 3 chicas, y ellas van a estudiar en el Colegio de las Huérfanas, un colegio religioso. En Córdoba, Paula se va a casar con Juan Rodríguez, hijo de Carlos Juan Rodríguez, un importante político y un hombre que participó en la cultura en San Luis, y rápidamente va a quedar viuda. Entonces ella va a volver a contraer matrimonio con Bernardo Bazán. Bernardo Bazán también era un hombre que tenía, un comerciante, que tenía bienes, y el matrimonio se va a radicar en San Luis. Y ya te cuento todo lo que hizo Paula en San Luis. Contame, Berta, ¿qué hizo Berta? Bueno, Berta, por eso trabajamos estas 2 mujeres, porque tienen puntos en común, puntos de encuentro. Y es que, bueno, Berta nació, si bien a principios del siglo XX, en 1900, es muy importante destacar el espacio donde Berta circuló en la época, ¿no? O sea, Berta se formó justamente en la escuela Paula Domínguez de Bazán. Lo cual para ella fue una primer marca muy importante en su constitución como intelectual y como futura, digamos, investigadora, ¿no? O sea, esas primeras marcas que le da esa escuela, además con una influencia muy fuerte de su primer maestra, que fue Rosario Simón, que si recorremos el patio de la escuela normal vemos que hay un busto en conmemoración de la memoria de Rosario Simón. Y bueno, lo importante de destacar de Berta es que ella fue desde muy joven muy inquieta, ¿sí? O sea, ella ya tenía un espíritu revolucionario y anticipado para la época en la que le tocó vivir, ¿sí? Ella circulaba, digamos, en su juventud, o sea, tenía, digamos, circulaba, por ejemplo, en aquellos espacios culturales que eran propios de la época, ¿no? Recordemos que San Luis a principios del siglo XX también se da en una influencia también cultural muy importante con creación de revistas, con espacios culturales como el Ateneo de la Juventud, que son espacios donde disertaban intelectuales, especialistas, hombres y mujeres, en la época, ¿no? Entonces, bueno, son espacios en que se van dando en un San Luis que también está digamos, de alguna manera a tono o intentando acercarse a la modernidad que estaba atravesando la época, ¿no? Lo importante ahí fue la figura de Nicolás Joffre, ¿no? O sea, Berta circulaba en esas bibliotecas de Nicolás, mientras otras jóvenes a lo mejor tenían otros menesteres o tenían otras inquietudes, ¿no? Que esto que vos dijiste recién, bueno, digamos, ¿qué le quedaba a la mujer como para espacios, digamos, de inserción en la época? Bueno, ella egresa en 1918 en la Escuela Normal, Paula Domínguez de Bazán, y aquí empieza una Berta Elena transgresora, ¿no? O sea, ella viaja a Buenos Aires a estudiar. O sea, ¿cuántos años tenía más o menos? Y aproximadamente 18 años, porque si nació en 1900 y en 1918 termina la escuela y va a estudiar a Buenos Aires, estamos hablando de una joven, ¿no? Imaginemos en esa época lo que era y lo que significaba para la mujer trasladarse digamos, a una ciudad cosmopolita como era, bueno, Buenos Aires, un centro urbano tan importante. Y bueno, y Berta Elena, digamos, ahí despliega, realmente es el espacio o el escenario donde podemos encontrar esa Berta transgresora. ¿En qué Porque, discúlpame, la mujer en esa época y antes, en realidad yo creo que tenía muy pocos espacios de participación, ¿no? Porque, a ver, si nos remontamos a Paula, se me ocurre pensar que la sociedad patriarcal en esa época recién va a habilitar como 3 espacios en donde la mujer
A la mujer le estaba permitido la participación, que era la caridad, y ahí tenemos la religión, Claro. la literatura y la educación. Paula, en realidad, ella se va a dedicar a la educación sin ser maestra, ¿no? Porque esto es lo importante. Claro. Y ahí ya tenemos una Y transgresión. ahí hay una transgresión. Exacto. Y se va a dedicar también a la filantropía. Porque ella, cuando se instala en San Luis con su marido, ella monta en una habitación de su casa una escuela para niñas. Pensemos que en esa época había que hacerse cargo, ¿no?, de las tareas domésticas, por más que ella tenía una vida cómoda. Hacerse cargo de las tareas domésticas, lo que era gestionar un hogar, no tenía hijos, no tuvo hijos, y además dedicarse a la mujer, a la educación de la mujer, ¿no? Cuando ella abre su escuela, que ante la carencia de escuelas para mujeres, es una escuela muy solicitada, a la que acudían, y esto es importante, ¿no?, mujeres o niñas de dinero y niñas que no tenían dinero. En estas escuelas ella va a utilizar un método, probablemente habrá leído revistas o habrá leído periódicos de época, porque ella va a usar métodos que hasta hoy son actuales, ¿no? La típica estrategia de elegir a la mejor alumna, a la que está mejor dotada en el aula, como ayudante. Y de esta forma, en este aprovechamiento de recursos, ella va a montar esa escuela que como dije, rápidamente trascendió. Tal es así que en ese momento ella deja la escuela a cargo de su hermana y va a querer participar en otras cosas que ya te las voy a contar enseguida. Bien, bueno, y en el caso, fíjate vos cómo se van conectando, ¿no? Ambas historias, ambas biografías, cómo se van tramando y tejiendo estas historias de estas mujeres. En el caso de Berta, fíjate que nunca renuncia al magisterio, ¿no? O sea, ella mientras está en Buenos Aires, que se inscribe en la carrera de Filosofía y Letras para estudiar, para ser profesora, y luego llega a ser doctora en Filosofía y Letras. Estamos hablando de la década del 20, de la década de los años 40, donde ella además, digamos, esa impronta normalista ella siempre la atraviesa, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver que ella, mientras está en Buenos Aires, crea una escuela para niños débiles, que es la Escuela Especial número 6, que es una escuela al aire libre, ¿no? Y en esto, ahí vemos otro punto de encuentro con Paula, en el sentido de que, si bien Paula hacía ponía foco o el énfasis también en aquella sociedad de beneficencia de los niños pobres, débiles, aquí también hay, como en otro siglo, también hay una preocupación por este sector y por esta población infantil, ¿no? Es muy importante porque además Berta está influenciada en unas condiciones de posibilidad histórica muy particular en esa época, ¿no? Estamos hablando a principios del siglo XX, hay una influencia migratoria muy importante, ¿sí?, de europeos que vienen a radicarse al país. Hay toda una circulación de ideas pedagógicas y filosóficas y también políticas que están circulando como clima de época, ¿no? Y tiene que ver con esa modernidad que en definitiva la atraviesa, la interpela y encarna a Berta Elena. O sea, realmente ella entendió cuál era ese desafío que estaba ella viviendo en Buenos Aires. Lo importante es que además en esa escuela ella, de alguna manera, que uno después en la poesía, en su primer poesía de su libro Alas, hay una poesía especial que ella le dedica a los niños débiles, ¿no? O sea, ella tenía, además de ser una intelectual multifacética y preocupada por la época, tenía estas inquietudes, ¿no? O sea, esta sensibilidad, ¿no?, a estas poblaciones, en este caso de niños, como también
la sensibilidad por rescatar, ¿no es cierto?, la tradición, lo local, el terruño. Ella siempre vuelve, digamos, siempre vuelve desde su magisterio, ¿no?, y desde la investigación siempre vuelve a esa tierra que la vio nacer. Mira, hablando de rescates, Sí. Pensamos que en el espacio de la Sociedad de Beneficencia también el propósito era rescatar, me parece a mí, ¿no? Porque pensemos que la Sociedad de Beneficencia es fundada en 1823 por Rivadavia. ¿Para qué? Justamente para resolver estas urgencias que se vivían no solamente en San Luis, sino en el resto de las provincias. Bueno, en ese momento todavía no eran provincias, digo, pero en ese momento la Sociedad de Beneficencia va a hacer visibles a todos estos sujetos, viudas, enfermos, enfermas, niños, niñas, desvalidos, presos. Va a tratar de hacer visible a esta gente que estaba en los márgenes y los va a alojar, en cierto modo, en estos espacios para poder atenderlos. Esto les demandó a estas mujeres una alta capacidad de gestión, porque ellas tenían que conseguir dinero, donaciones de terrenos, donaciones de edificios, en cierto modo y en muchos, me imagino yo, que se habrán tenido que enfrentar al hombre, ¿no? Que era en esa época quien tenía la posibilidad de tener el capital, de participar políticamente, de poner las normas. Sin embargo, bueno, creo que ella tuvo esta capacidad de gestión, que hoy llamamos capacidad de gestión, en la que pudo convencer a muchas mujeres de la Sociedad de San Luis que la siguieron en la Sociedad de Beneficencia hasta tal punto que crearon filiales en San Francisco, en El Morro, en Santa Bárbara, que es hoy el departamento San Martín, y en San Francisco del Monte de Oro, que fue justamente un espacio en donde la educación descolló, ¿no?, en San Francisco. Y entonces, en estas filiales que crearon, además inauguraron escuelas, aulas para niñas, en casas de mujeres particulares en el interior de la provincia. Toda esta experiencia en educación le permitió a estas mujeres, mejor dicho, posibilitó a que el gobernador en ese momento les diera la tarea de redactar un reglamento de funcionamiento para las escuelas, que no eran escuelas, eran aulas todavía, de la época. Pensemos en la importancia de poder redactar un reglamento, ¿no?, y en esa confianza, si queremos, en que el gobierno de la provincia delega en esta sociedad de beneficencia. Yo creo que es admirable y es muy importante que cuando caminemos por la escuela normal, Paula Domínguez de Bazán, sepamos quién fue esta señora, claro, que sin ser maestra, ¿no?, puso la semilla de esa escuela normal. Bien, y en el caso de Berta Elena, no olvidarnos que además de haber sido una gran lingüista, una gran investigadora, filóloga de la tradición puntana y bueno, siempre recuperando, ¿no?, el terruño y esas tradiciones, también ese magisterio que ella también tiene. Bueno, nosotros trabajamos y venimos trabajando esta línea, ¿no es cierto, María Marta?, con que, digamos, nos encontramos en estas búsquedas, ¿no?, desde una historia del presente. Intentamos encontrar en nuestro proyecto de investigación aquellas huellas o aquellos legados que nos permiten identificar la historia de la formación docente en este caso. Así que, bueno, ha sido un placer, digamos, que hayamos podido conversar y dialogar sobre estas dos mujeres. Y que hemos compartido la vida de estas dos mujeres que han sido ejemplos de época. Exacto.